stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Bien, traders, vamos a analizar el trade del Libra Yen que tomé el día de ayer. Evidentemente esto fue una especie de mini swing, por así llamarlo, porque fue un trade que aproximadamente duró más de 25 a 26 horas. Este trade le hice la grabación, desde que ejecuté la operación, dejé el trade correr, grabando la pantalla de mi computadora para poderles mostrar el desarrollo del trade. Ok, una vez que se cumpliera, quería compartirlo con la comunidad para que puedan, digamos, aprender a ver lo que yo vi en este modelo. Aquí estamos plasmando perfiles semanales, estamos plasmando modelos de venta, market maker, estamos tomando en consideración máximos y mínimos semanales, estamos tomando en consideración bloques de órdenes diarios como referencia, matrices premium y discount. O sea que si estás viendo este video es importante de que pues tengas conocimiento de trading institucional y también que hayas visto todas nuestras clases o puesto en práctica todo nuestro contenido, porque esa es la única manera de que puedas hacer clic con todas las cosas que vamos a ir hablando y podamos entonces manejarnos en la misma nomenclatura, o sea, en el mismo idioma. Es importante de que prestes mucha atención. Yo voy primeramente a explicarte desde lo macro hasta lo más específico al momento de que tomé las entradas. Hay un tip que quiero darte, que yo, por ejemplo, a partir del miércoles es que yo a través de un perfil semanal puedo tener con mayor probabilidad saber el sesgo de la semana. Es más fácil poder aprovechar ese llamado OSOC. ¿Ok? El OSOC es One Shot, One Kill. ¿Ok? OSOC con K. Y es una abreviatura puesta por ICT de Michael, en donde le llama a que puedes tomar un trade que es ese trade fantástico que tú buscas a la semana, o ese trade que te puede dar un ratio de beneficio inclusive más de 1 a 7. Dentro de mi canal de YouTube tengo un video en donde tengo un trade como este con el euro yen, donde podrás ver un trade de una grabación de 1 a 7, de un trade de riesgo-beneficio 1 a 7 que tomé en el par euro-yen, y lo tomé específicamente un miércoles. Los miércoles son muy importantes para mí porque yo por lo general lunes y martes lo que hago es un scalping o hago un intraday trading, donde aprovecho 40, 50 pips, pero no más de eso, y opero por sesiones. Pero a partir del miércoles me doy la oportunidad de dejar correr un trade un poco más lejos. Inclusive este trade podía haberlo dejado correr muchísimo más, sin embargo yo intenté cerrar antes de las tasas de interés, de la noticia que teníamos en las tasas de interés de la libra, que era a las 8 de la mañana, día jueves, horario de referencia a Nueva York, New York Time. Entonces tenía un poco de miedo en que el trade, de alguna manera, aunque ya yo estaba muy arriba, haber ejecutado, no sabía con qué volatilidad iba a abrir esa mecha o esa vela, y no quería que saliera una mecha o una vela alcista que me sacara. Entonces preferí de alguna manera cobrar el trade. Pero mi recomendación siempre es que siempre que tengas la dirección correcta, el bias de la semana correcta, tú puedes cobrar el 50% del trade y el otro 50% dejarlo correr, porque este perfil del día lunes, punto de origen, y con un retroceso del miércoles intersemanal, donde el precio, si es bajista, va a bajar toda la semana, es posible de que si el viernes todavía no se han alcanzado los objetivos mensuales o semanales, es probable que el precio vaya allá a tomar esos mínimos. En este ejemplo te voy a dar un análisis desde el macro. Ok, aquí estamos viendo una gráfica limpia del Libra Yen, ok, donde teníamos un sesgo direccional alcista. De hecho, estuve conversando con muchos alumnos, me habían comentado de que les preocupaba un poco el cierre anterior de la vela mensual, que fue una vela muy alcista, cerrando por encima de esos highs. Ok, entonces eso era como una especie de fuerza alcista. Sin embargo, ok, esta zona que tenemos acá es sumamente importante, porque a pesar de que no lo vemos en velas anuales,
es probable de que esta acumulación en una serie o una secuencia de velas mensuales se convierta en un breaker o en un bloque de mitigación, o lo que muchas personas por ahí en internet le conocen como bloque de quiebre. Esto probablemente pudo haber sido un solo bloque anual, supongamos, o trimestral o de 6 meses, ¿ok? Donde hay una acumulación de bloque, y ese bloque cuando lo reflejas hacia el más o menos el futuro, donde está esta zona, probablemente esta sea una zona de soporte. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, la mitad de este cuadro, más o menos lo coloco aquí, ustedes pueden ver de que el precio de alguna manera se frenó un poco allí. Sirvió como una especie de resistencia. Si yo me paso a una, bueno, y evidentemente si le sacas una matriz entre máximos y mínimos, el precio subió a premium, ¿ok? Como un Fibonacci de máximos a mínimos, el precio ya estaba como en una condición premium. Es probable que el precio quiera tener o esté pretendiendo hacer un retroceso. Es por eso de que de alguna manera me animé a vender. Sin embargo, yo creo o parece que el flow es alcista todavía. Ok, puede ser que esto tenga un retroceso. Yo no puedo determinar que en el largo plazo la libra yen va a ser bajista hasta que no se coma estos mínimos que tenemos acá de largo plazo. Pero evidentemente para eso falta mucho tiempo, faltan un par de semanas, un par de meses para poder averiguarlo. Aquí no tengo, digamos, algo que me diga que el precio se va a soportar, no tengo un bloque de orden o un imbalance o un fair value gap o como lo quieras llamar, que me pretenda decir de que una vez que llegue a ese nivel suba. Es por eso que ahorita, después de la toma de estos máximos, es probable que el precio empiece a retroceder para los próximos días o próximas semanas. Eso es lo que hay que estar muy pendiente. Ahora bien, si yo me paso a un diario, y en el diario se ve de la siguiente manera, ¿ok? Tengo el precio una vez que alcanza ese punto máximo, yo evidentemente hasta no conocer, o sea, es decir, vamos a ver si puedo trazarlo de alguna manera. Hasta esta vela, cuando tenemos esta vela alcista con un bloque validado, yo hasta ese momento yo estoy alcista porque no tengo la invalidación de esa vela. Pero esto sucedió el lunes. El lunes el precio hace un rally alcista, cierra bajista. El día martes se mete en el bloque y yo todavía el martes no sé si esto va a querer subir o invalidar ese bloque de quiebre o bloque de mitigación o breaker en este caso. Ese breaker es muy importante y eso me lo confirma el día miércoles. Es decir, cuando el precio empieza a bajar el día miércoles, ya aquí nosotros tenemos una dirección más clara. Prácticamente después, a la mitad del día miércoles, ya tenemos una confirmación de que el sesgo probablemente de la semana va a ser bajista. Tengo lunes, martes, el miércoles posiblemente hizo un retroceso intrasemanal alcista y se empieza a caer. Eso lo vamos a ver más a detalle ahorita. Cuando yo me bajo una temporalidad de H4, ¿ok? Y estamos más o menos en esta zona. La semana arranca desde aquí, empieza una semana bajista y llegamos más o menos a la acumulación, a esa acumulación inicial. Es importante de que aquí tú puedas tratar de identificar un posible modelo de venta. El modelo de venta es a través de una acumulación inicial, una reacumulación, una Smart Money Reversal y una venta de bajo riesgo. Es muy difícil de alguna manera predecir, como te decía, tratar de vender desde esta zona, porque esta zona es el Smart Money Reversal, pero nosotros sabemos de que esta zona era un bloque de orden alcista diario y probablemente ya estaba aguantado en ese bloque. Nosotros no sabíamos si esto iba a subir todavía. Entonces el día lunes todavía no tenemos esa información en cuanto al sesgo. Por eso para mí es bien importante ya tener un perfil semanal definido. Y si no sabes qué es el perfil semanal, yo en mi canal de YouTube tengo varios videos que hablan acerca del perfil de la semana. ¿Okay? Uno de mis últimos videos, uno de los videos más importantes de YouTube, que se llama Perfil Semanal, la pieza que faltaba. Esa serie de 3 videos, ¿ok?, son muy importantes para que puedas engranar los conceptos que hemos explicado en clases anteriores. No me refiero al curso de trading básico, ¿ok? Recuerda que a nuestra comunidad le estamos regalando un curso básico de trading donde estamos explicando todo, desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿ok? Nivel intermedio, nivel avanzado.
para que se vayan familiarizando con los conceptos desde cero. Por eso se llama trading desde cero. Me refiero a los videos anteriores que ya tienen tiempo en nuestro canal, que es como para personas que ya tienen experiencia con trading institucional, que ya han tenido, se familiarizan con los conceptos de ICT, que se familiarizan con conceptos de Smart Money Concept que vienen de otras academias, que vienen de otros conceptos, y bueno, de alguna manera están implementando o familiarizándose con los conceptos de ICT que nosotros explicamos. Ahora, como te decía, aquí tenemos una acumulación inicial, una reacumulación, un posible Smart Money Reversal, pero yo no puedo, digamos, intentar vender hasta que yo no tenga la confirmación de una venta de bajo riesgo, es decir, la caja azul. ¿Ok? Vamos a agregarle un poco de pintura a esto con las anotaciones para poder identificar qué fue lo que sucedió. Bien, ahí tenemos básicamente marcado puntos de liquidez debajo, sell side liquidity debajo de la acumulación inicial, reacumulación con mínimos iguales, con equal lows y liquidez disponible. ¿Ok? Esta flechita que está aquí a partir de ese punto es el bloque diario, o sea, prácticamente todas estas velas suman el bloque diario de H4. Y tenemos acá el Smart Money Reversal y aquí tenemos la venta de bajo riesgo. Por lo general, cuando la venta de bajo riesgo es el OT, ¿ok? Es una venta tipo OT, o sea, es decir, más o menos, yo puedo marcar un Fibonacci de ese máximo a un mínimo de corto plazo, que vendría siendo este, ¿ok? Y la venta propiamente se da en esta zona, ¿ok? En el área del 61.8, 75 y 79. Esto tiene mucho confluencia con la clase de Fibonacci. Si tú estás en un nivel intermedio, te vas a dar cuenta de que el Fibonacci bien anclado, sabiendo de dónde lo estás anclando, entre un máximo y un mínimo, te va a dar un retroceso óptimo. Eso también tiene mucha relación con las matrices entre premium y discount, es decir, el precio se va desde discount hasta premium, busca un descuento aceptable, ¿okay? Una zona de premium interesante y allí se vende, pero se vende no es porque llega al 61.8 o 75, no quiere decir que el Fibonacci sea mágico, eso es una zona de medición entre un máximo, un swing high, un swing low y buscando un retroceso en una zona óptima. Sin embargo, todavía allí el trade, aunque la entrada se haya dado el martes o a inicios de Asia, el día miércoles, yo no entré allí sino con una confirmación un poco más abajo. Yo mi primera entrada o mi primer trade lo tomé en el 1.6988, ¿ok? Y mucho más abajo, ya tratando de llegar a los objetivos finales, que son estos de la acumulación inicial de la formación del Market Maker Sell Model, ¿ok? Tomé una operación que me sacó en break-even por un pip en 1.68174 y busqué una oportunidad ya al finalizar la sesión de, bueno, ya cuando estábamos en la sesión de Londres, en plena sesión de Londres, intenté agregar una posición más, dos posiciones más pequeñas en 1.67723. ¿Ok? Mis objetivos es donde está esta banderita, que en una gráfica de M3 entre estas líneas verdes es un imbalance. Y yo estaba buscando de alguna manera de que con esta vela bajista al menos se llenara parte del imbalance. Mi objetivo final o mi take profit desde aquí arriba hasta aquí abajo, estamos hablando de que mi toma de ganancia fue en el 1.6725. ¿Ok? Después de la toma de estos equals y el reequilibrio o que de alguna manera traspasara este imbalance que teníamos aquí. Sin embargo, fíjate cómo el precio sigue y sigue y sigue bajando, mucho más con la noticia de las tasas de interés, que yo no me quise arriesgar que se me devolviera, porque como ya habíamos tomado la caja verde, los mínimos de la caja verde, yo no sabía si al tomar eso, entonces aquí se iba a formar un buy model o se me podía devolver, o simplemente lanzaba una mecha de manipulación y pues las posiciones que tenía aquí me las sacaba, o el trailing stop que tenía más o menos en esta área me lo sacaba. Entonces no preferí no arriesgarme. Como una hora antes de la noticia traté de cerrarlo, creo que fue como a las 4:30 de la mañana. Teníamos noticias a las 5:30 y a las 8 de la mañana hora Nueva York. Preferí cerrar. Entonces mira cómo el precio se terminó desplazando, se terminó cayendo a buscar estos mínimos y probablemente aquí está dejándonos equals. Yo estoy muy seguro de que si el perfil fue bajista, es probable que tengamos un retroceso y el precio ya el día de mañana viernes continúe una bajada mucho más
un poco más, ¿ok? No sé qué tanto más podrá ser, no pueden ser 100 pip, como pueden ser 200, como pueden ser 300, pero creo que mi sesgo es bajista todavía. Al menos de que se tomen estos mínimos, inmediatamente se haga una distribución, o lo que puede pasar es que esto lo traspasa como una flecha y continuamos con una tendencia bajista para el Libra Yen. Ok, esto es una gráfica de H4, son puntos interesantes que yo había marcado acá, que los había compartido eh, por Instagram, ok. La secuencia desde el día lunes, ok, he estado compartiendo estos niveles del 1.7087, que es la línea verde, 1.7085, ok, más o menos esa área. Y lo que quiero mostrarte aquí es que estas dos líneas, ok, estas dos líneas moradas que tenemos aquí, es un imbalance o fair value gap diario del pasado. ¿Okay? Una vez que nosotros traspasamos ese nivel, quiero que veas cómo el área medio, o lo que le llamamos invasión consecuente, ¿okay? Que es el 50% de ese imbalance, que sería esta zona. Mira cómo los cierres de las velas de H4 cierran por debajo de ese nivel. O sea, eso allí ya me estaba el día martes indicando bajismo, ¿ok? Que el precio no iba a subir. Sin embargo, yo no estaba muy seguro y quería terminar de confirmar. Esta línea que tenemos aquí es la capitalización del bloque diario. Fíjate cómo el precio baja y se mete, ¿ok? Se mete en el bloque diario. Quiero mostrarte. Todo esto que está aquí es el bloque diario. Y el precio se mete muy agresivo. Y fíjate que estuvo entre finales del horario del día martes, en finales de Nueva York, inicio del rango asiático, estuvo demasiado metido dentro del bloque. Si ese bloque iba a ser bueno, iba a ser alcista, nosotros ya teníamos que haber visto disposición de ver el precio subir, y no lo vimos. Entonces eso ya es otra señal de que el precio quería buscar niveles más bajos. Ahora que ya tenemos identificada la zona azul, que prácticamente es mi venta de bajo riesgo, ok, tú perfectamente como trader podías haber vendido más o menos en esta zona, ok, que era una buena zona para vender. Recuerda, un Fibonacci entre máximos y mínimos, un retroceso, y desde el rango asiático, ok, daba una muy buena oportunidad para vender. Okay. Para haber sido más preciso, se pudo haber vendido desde el martes en la zona marcada, y ahorita te voy a mostrar la secuencia de lo que habíamos visto a través de un ejemplo. Okay. Si yo me bajo una gráfica de H1 después de la toma de liquidez, fíjate que tenemos el máximo de la semana pasada, el precio hace un rally alcista, purga todos los máximos de la semana pasada, y el precio entonces empieza a tener un flow bajista. ¿Okay? Estos cuadritos naranjas son fair value gaps o imbalances en diferentes temporalidades. ¿Okay? En temporalidades de M30, M15. Si yo me bajo de temporalidad, ¿okay? Aquí lo tengo en H1, y para hacer la representación de tomas de mínimos, toma de mínimos, ¿okay? Es una secuencia bajista. Si me bajo a M30, podemos explicar mejor el trade. ¿Okay? Tenemos una dirección bajista entre lunes y martes, el precio sube, ¿okay? Llega a un bloque de orden con un imbalance o brecha de valor razonable, ¿okay? Que se ve ahí bastante clarito, ¿okay? En esta zona tenemos el bloque de orden, el precio retrocede, fíjate cómo deja un rechazo, dos rechazos en ese mismo bloque de orden, y el precio no sube, ¿okay? del low de este FVG. ¿Okay? El bloque de alta probabilidad se forma una vez que capitaliza o toca ese fair value gap del pasado en una secuencia bajista. ¿Okay? Otro punto importante, que desde el martes tenemos zonas que me sirven a mí, que antes eran soportes, me sirven de resistencia, y esta zona del verde del 1.7087 y 1.7085 es una imbalance, ¿okay? Creo que es de M15 o M5. ¿Okay? Si yo me voy a M5, aquí, si te fijas, aquí estaba el imbalance, ¿okay? Y el imbalance se está dando dentro de este nivel morado, que es el high daily y el low daily de SFBG. Tenemos eso de alta probabilidad, y aquí tenemos un bloque de orden. Mira cómo el precio en la apertura
busca, capitaliza el bloque y estamos reequilibrando ese imbalance. Se reequilibra por completo y el precio se cae nuevamente. ¿Ok? Entonces aquí me paso a M30 nuevamente. Y en M30, ok, aquí en M30 tenemos la capitalización, el precio hace un nuevo shift a la baja y ya estamos en el día miércoles. Entonces tenemos una sesión asiática. Recuerdo que yo intenté vender acá, creo que vendí fue como por aquí, no recuerdo, creo que fue aquí. Yo vendí acá en la primera capitalización de este bloque. Okay, esto era el día martes. Yo intenté vender allí y luego entonces en Asia me sacó. Okay, me sacó. Inclusive creo que tenía el stop loss por aquí. No lo había puesto en break even. Con el spread, mira dónde llegó el precio. Eso me sacó en stop loss. Pero realmente era un stop loss bastante reducido. Creo que tenía unos 20 pip o 15 pip. Realmente fue una venta de bajo riesgo. Okay, me sacó un stop loss. Acepté la pérdida. Okay, el precio aquí baja. Me hace un shift y yo digo, bueno, si tenía razón en cuanto a la dirección, voy en una dirección correcta, voy a tratar de buscar un nivel que me pueda servir de referencia para poder ejecutar el trade. Aquí tengo un bloque de orden importante. Luego de un quiebre de estructura, el precio hace un pullback, se mete en el bloque de orden y yo ejecuto la venta luego de esa confirmación. Cuando veo que el precio es incapaz de pasar ese bloque, ¿ok? Una vez que el precio quiebra a la baja, me bajo de temporalidad a una temporalidad menor y ejecuto, ¿ok? Eso sucedió durante la sesión de Londres. Esto que está aquí rosadito es la sesión, digamos el parámetro, el horario de la Kilson de Londres, ¿ok? Máximo, mínimo, el precio llega a una zona de premium entre un 61.8 y 79%. En menor escala, en 15 minutos tenemos un bloque de orden, capitaliza el bloque, ¿ok? Aquí tengo un quiebre y yo ejecuto la operación en un time frame menor, ¿ok? Está por acá arriba. En un time frame menor es donde yo ejecuto mi venta. Mi venta la ejecuto de la siguiente manera. Veo que el precio capitaliza, rompe, aquí estoy teniendo un quiebre en esta zona y cuando el precio se mete, ¿okay?, a la zona, yo ejecuto más o menos en esta área, ¿okay?, en esta zona, ¿okay? Luego que tengo este quiebre de que el precio capitalizó el bloque, rompe a la baja y tenemos ese retroceso con esta vela alcista, ¿okay?, luego de haber confirmado esta vela que se metió en el área nuevamente, ahí es donde yo ejecuto, ¿okay?, con un stop loss por encima del bloque protector más o menos en esta área. Entonces básicamente, si lo ves de esta forma, estábamos buscando un trade bastante largo, creo que fue 1 a 10. Sí, básicamente fue un trade de 1 a 10, ¿ok? Hasta los objetivos, recuerda, los objetivos de la acumulación inicial, ¿ok? Hasta tomar estos mínimos, ¿ok? Entonces básicamente ese fue el trade. Y ahorita, luego que se desarrolló el trade, quiero que veas cómo tenemos una secuencia bajista en donde el precio se van creando imbalances, rompe, se mete en el imbalance, lo reequilibra y sigue bajando, crea nuevos imbalances y de esa manera te vas viendo como de alguna manera la película, ¿no?, de que el precio se va desarrollando dentro de cada sesión. Acá, ok, yo intenté hacer una venta en el rango asiático. Cuando vi que el precio se estaba desplazando, me creó un imbalance, el precio se mete en el imbalance y yo ejecuté un poquito más abajo en el 1.6817. Para luego en Londres hizo un alto más alto y me sacó por spread. En el video lo puedes apreciar la posición como saca en break even, porque ya cuando el precio se desplaza yo me bajo a break even y luego entonces el Londres sube y me sacó. Luego que el precio se desplaza en Londres, que yo me levanto como a las... dejo correr el trade y me levanto como a las 4 de la mañana,
prácticamente. Cuando veo esta disposición de querer seguir bajando y tengo estos mínimos que no han sido neutralizados, cuando el precio se mete en ese EOFET, que es un Institutional Order Flow Entry Deal, un Fair Value Gap que deja en el desplazamiento, el precio se mete allí. Y claro, yo no quiero meterme allí en la cúspide porque yo no sé si esto va a seguir subiendo, dejando ese Candyland para Nueva York comérselo más arriba, desde más arriba. Entonces, una vez que confirmo en una menor temporalidad, ok, que el precio, tengo este order block, el precio sube. Si el precio iba a ser alcista, tenía que tocar ese order block e irse para arriba, esta vela negra que tenemos aquí. Pero como no lo hizo, sino que lo invalidó, yo usé ese mismo nivel de bloque de quiebre o bloque breaker o mitigation para poder mitigar mi orden, vender desde allí. Una vez que veo que se capitaliza ese nivel, ejecuto y me voy un riesgo-beneficio pequeño de 1 a 3. ¿Ok? Porque la verdad eran 14, creo que eran como 14, 15 pips de stop loss contra un riesgo-beneficio bastante aceptable. ¿Ok? Entonces básicamente ese fue mi trade. Quiero que veas cómo tomamos esa venta bastante agresiva, ¿ok? Y favorable para nosotros. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bien, a continuación vamos a ver la secuencia del análisis de la libra yen, ¿ok? Desde el momento en que pudimos apreciar los niveles importantes, ¿ok? Si nos acercamos un poco a esta zona, ¿ok? En el análisis previo de TradingView estábamos viendo esa brecha de valor razonable o imbalance diario, ¿ok? Que era una zona donde teníamos unas líneas moradas entre el 171.069 y 170.539, ¿ok? Tanto el high como el low, toda esa zona dentro de esa área es una zona importante. Y aquí teníamos la formación del sell model. Esto que está aquí, estas líneas verdes, son mis áreas donde yo pretendía de alguna manera buscar reacción para buscar empezar a vender o empezar a buscar ventas, ¿ok? Aquí, como puedes ver, ¿ok? Tenemos
esta secuencia, ¿ok? Cuando el precio rompe a la baja, teníamos estos niveles, ¿ok? Donde íbamos a esperar ese retroceso, bien sea en este primer punto o en este segundo punto, ¿ok? Eso fue dentro de mi comunidad de traders de la versión premium, ¿ok? Donde están todos mis alumnos, desde el día 31 de octubre, ¿ok? Aproximadamente a las 4 de la tarde, estábamos marcando esos niveles y les coloqué que esos dos niveles eran interesantes para buscar confluencias en ventas. Ok, nos íbamos a ir en ventas más o menos desde esos niveles. Era una zona de reacción bastante importante. Una vez que llegó el precio allí, como te comentaba, el precio hizo una reacción de confluencias dentro de ese imbalance, ok, en un modelo de venta, ok, y en esta zona entre ese swing high y swing low tuvimos un retroceso en Fibonacci para poder ejecutar ventas dentro de esa área de confluencia. Y bueno, y perfectamente se dio, ok. Aquí tuvimos la bajada y mi venta se ejecutó más o menos como desde este nivel, luego de esa confirmación de sesgo bajista, ok. Aquí tenemos la continuación, mira cómo se desarrolló el trade. Esta zona que está aquí gris es el bloque diario que habíamos conversado y evidentemente ya desde esta área ya estaba invalidando ese bloque. Ya el precio no iba a ser alcista, sino que había reaccionado de una buena manera en este Market Maker Sell Model, y eso fue el resultado de este trade, ok. Tuvimos un resultado de 20.756, ok, punto de entrada en el 169.88, terminamos saliendo más o menos en este nivel 167.225, y estos son los dos trades adicionales pequeños bajo riesgo de 0.5, perdón, de 5 lotes que se dio en el 167.723 y 167.72 cerrado. Bien, ahora te voy a explicar en una secuencia. Yo le hice captura de pantalla. Aquí vas a poder ver la hora en que se dio el trade, ok. Una vez que tuvimos ese máximo identificado, tuvimos un desplazamiento en Asia, en el rango asiático. El precio se recupera. Yo evidentemente todavía no entro a la operación hasta que me confirma. Tenemos la capitalización de ese bloque de orden. Tenemos un nuevo bloque de orden que se crea ahí. Okay, en otra temporalidad esta línea verde es un bloque de orden de 30 minutos, si mal no recuerdo. Y el precio quiebra. Okay, justamente cuando el precio se mete y capitaliza esa línea verde, allí es donde yo ejecuto la operación de 10 lotes en 169.88 con un stop loss por arriba de estos máximos. Okay, si el precio de verdad iba a ser bastante bueno, no tendría por qué ir más allá. En una gráfica de 5 minutos se ve de la siguiente manera. Tenemos un desplazamiento, tenemos la última vela bajista, okay, que fue como un bloque de orden de quiebre o un bloque de mitigación. El precio se mete en el bloque de mitigación. Yo utilizo ese nivel de confluencia para ver el rechazo y tuvimos una vela alcista, la dejo tranquilo, se mete en esta brecha de valor razonable y cuando el precio va bajando ejecuto, okay, en una temporalidad menor. Dejo aquí, fíjate que si el nivel va a ser bueno, este fair value gap tenía que haber sido muy bueno para aguantar el precio. Yo me bajé del stop loss de aquí arriba, lo bajé hasta este swing, porque ya cuando veo el precio desarrollarse a la baja, rompiendo este mínimo de corto plazo, el precio no tiene por qué volver a subir, al menos no por ahora. Entonces bajo mi stop loss para reducir el riesgo, y cuando veo que el trade se sigue desarrollando a la baja, me arriesgo a ponerme en break even para dejar correr el trade. Una vez que veo esto desplazar hasta los mínimos más que están más abajo, ya estoy un poco más tranquilo porque considero de que el precio va a ir mucho más abajo. Bien, aquí estamos viendo vemos el desplazamiento, tenemos el quiebre de los mínimos, el precio retrocede a un volumen imbalance y nuevamente se cae. Posteriormente a eso, si lo vemos, esto es una gráfica de 15 minutos, lo vemos una gráfica de H4, tenemos un FBG de la semana pasada que
se superpone con el FBG Daily o las zonas moradas que te había comentado, el high y el low, y el precio fíjate que se mete en esa zona y lo utilizamos como de alguna manera mitigación. Es una zona de confluencia y utilizamos el nivel verde que era 1.70 87 a 85 más o menos, esa zona que es donde el precio capitalizó y se fue a la baja. Entonces mi rango de trabajo es ahora después de la venta de bajo riesgo. Yo estoy en un market maker sell model posiblemente y tengo estos equal lows como objetivos. ¿Okay? Cuando el precio se desarrolla a la baja, luego consolida este bloque que está aquí entre el high amarillo y el low amarillo, es muy importante para mí porque es clave. Cuando el precio invalida esa zona, ya a mí me da por seguridad de que esto bloque no va a servir para volver a retroceder, incluso bajo mi stop loss para permitirme pagar algo en caso de que se devuelva y poder cobrar al menos algo, o sea, que salga en positivo, cobrando por encima de la comisión y llevarme aunque sea algo. Y el precio invalida ese bloque y continúa con un sesgo mucho más bajista. Fíjate que en el desarrollo yo fui, digamos, tomando los fair value gaps, claves, niveles que podían ser reequilibrados, etcétera, para darle como una especie de seguimiento al precio. Acá, si lo vemos en diario, ya tenemos el desarrollo de toda la vela diaria. Se está invalidando este bloque que supuestamente era un bloque que posiblemente era alcista y resulta que no lo fue. El precio continúa a la baja. Y mira cómo el precio abre, sube, reequilibra un FBG. No sobrepasa una zona que tenía marcada que era como mi nivel clave. Si el precio sobrepasaba ese 1.68996 para mí y cerraba con velas por encima de ese nivel, para mí ya eso iba a ser una reversión y pues me iba a sacar. Entonces bajé el stop más o menos a este nivel por si así el precio subía, llevarme algo. ¿Okay? El precio respetó el FBG, respetó la zona y continuó bajando. Esta línea amarilla que estás viendo aquí o naranja representa una brecha de valor razonable mucho más pequeña y mira cómo el precio lo respetó al PIB. Allí lo respetó. El precio hace un nuevo quiebre y aquí fue donde yo ejecuté mi segunda venta, que la ejecuté en el rango asiático. Una vez que tuve este desplazamiento, aquí ejecuté la venta, pero el precio no estuvo a disposición de bajar inmediatamente en Asia. Hace un rally más alto, ya yo estaba en break even y obviamente por el spread me saca, pero el fair value gap o brecha de valor razonable fue muy fuerte y eso fue mi nivel de resistencia y mira que el precio se cayó. Desafortunadamente yo tenía ese trade allí que me pudo haber pagado un poco más, pero todo salió bien. Acá en la última parte es donde me incorporé en el último trade que tomé, que fue una pequeña porción, perdón, creo que fue por acá, para terminar pues esa tendencia de Londres. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.